Hola, buenas gente, ¿qué onda? Hoy vengo con noticias interesantes para el juego de Limbo en Roblox, como novedades de la parte 2, secretos que no conocías y mucho más. Y bueno, básicamente le preguntamos al creador del Limbo, llamado Tiger, si le podíamos hacer unas pequeñas preguntitas. Él aceptó, bueno, creo que a nadie le importa, pero bueno. El Tiger invitó a un admin que básicamente es el que le ayudó a crear el juego. Igualmente sé que son muy talentosos y les doy las gracias porque fueron amables en todo momento y la oportunidad que nos dieron de probar la parte 2. Para empezar tranquilitos, mi compañero Lorenzo le preguntó a Tiger la siguiente pregunta: ¿cómo surgió la idea de hacer un juego de Limbo? A lo que Tiger responde: Justo estábamos hablando hace poquito con Cadena, y es que eso fue como en 2020, ¿no, Cadena? Creo. Sí, Literalmente tuve un sueño, me soñé como que yo me despertaba como en otro mundo y a base de ese sueño como que fui desarrollando más la idea acercar el juego, sí. Y ese mismo día contacté a Cadena, le dije como, acabo de tener una idea para un juego y hicimos llamada y le conté como una historia, o sea, la historia que tuve en el sueño y ahí le dije como deberíamos hacer un juego acerca de esto. Me acuerdo que le dije. Y Cadena, ahí creo que creamos un mapa, ¿no? En Roblox, como muy básico, un boceto. sí. Pues ahí lo que hicimos, yo me acuerdo harto que eso estábamos en el colegio y él llegó así a plantearme la idea y pues estábamos ahí hablando, sacando ideas y me acuerdo que anotamos como en un cuaderno, como, sí, como una línea del tiempo sobre la historia del juego en sí. Exactamente. Y así surgió la idea, básicamente. Aquí nos menciona que tuvo un sueño en el que despertaba en un lugar desconocido, de donde sacó ideas para la historia principal y después entre Cadena y Tiger empezaron a darse conceptos para crear el juego. La siguiente pregunta dice así: ¿fue difícil el desarrollo del juego y el por qué fue difícil? Claro, pues sobre todo porque uno siempre suele ser muy perfeccionista en ciertos detalles. Por ejemplo, en la parte del laberinto, me acuerdo que duré más de un mes y generalmente uno no se Mm. demora tanto, pero el hecho de intentar como ser perfeccionista y que todo salga como uno quiere, pues lo hace como alargarse en ciertas cosas, ¿sabes? Entonces siento que uno mismo se complica. Puede que el proyecto no sea tan complicado, pero la misma persona se complica en ciertas cosas. O no se caen a que piense. Pues sí, digamos, es complicado tal vez como intentar llevar el hilo de la historia, por decirlo así. Digamos, al tener una maqueta estructurada, pues o sea, se están como los puntos que uno quiere, exacto. Pero o sea, al tratar de como pasar a la siguiente fase de la historia, como que se van ocurriendo ideas y eso va Ujú. modificando de cierta manera la historia. Entonces eso es lo que lo hace un poco complicado porque uno se empieza a expandir mucho, mucho, mucho y resulta saliéndose un poco de la historia. Entonces, por eso, como llevar ese hilo es un poco complicado. Exactamente. Lo siguiente es importante, ya que nos menciona que en efecto es complicado el desarrollo de juegos, ya que pueden cambiar los conceptos con el paso del tiempo, lo cual hizo que el juego tomara un rumbo completamente diferente, pero eso lo veremos más adelante. Y ahora la siguiente pregunta es: O sea, ¿cuáles bugs tuvieron en todos o sea, en todo Limbo? Si tuvieron bugs o hubo alguno Ah, por bugs, ahí. ok. Ush, demasiados, literalmente Real. demasiados. Yo siento que, obviamente, gran parte de la comunidad de Limbo que, parece hasta el día de hoy no puedo creer que haya sido tan grande porque, o sea, uno cuando hace un juego, uno espera, o al menos Cadena y yo, Limbo lo hicimos con la mentalidad de realmente hacer un juego porque nos gusta, no Exacto. queriendo monetizarlo ni sacar ningún provecho, porque pues realmente nos gusta hacer juegos y más allá del dinero, pues es algo que disfrutamos. Entonces, volviendo a la pregunta, claro, muchísimos bugs, entre más probábamos, más bugs encontrábamos. Y a lo que me refiero con la comunidad es que la comunidad pues ayudó mucho a encontrar estos bugs y pues escribían ya sea en el grupo de Roblox o en el Discord y nos decían, oye, hay este bug, no sé qué, entonces nosotros lo íbamos arreglando, pero muchos bugs. Y yo siento que a la hora de programar también uno tiene que pensar en eso, porque, o sea, cuando tú programas algo de un juego,
tienes que pensar en qué pasaría si, qué pasaría si esta persona pasa esto antes del tiempo, yo qué sé, o qué pasaría si alguien toca esto, o qué pasaría si alguien se sale del mapa en una cinemática, ¿sabes? Entonces todas esas cosas hacen que ocasionen bugs. Perdonen por el cambio de micrófono a voz artificial, pero tengo problemitas. Pues la verdad, todo juego tiene sus puntos débiles, y uno de ellos son los bugs, ya sea que afecten al rendimiento, gameplay, o meramente visual, y claro, es súper normal encontrarse problemas así como nos platica Tiger. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Se divirtieron en el que desarrollaron el juego? Bueno, pues como para, o sea, obviamente es divertido en ciertas cosas porque, pues, estando como haciendo un juego en grupo, pues siempre van a pasar cosas, ¿no? Y más que todo en el juego siempre uno como que se divierte con bobadas, ¿no? Sobre todo testeando el juego, básicamente, uno testeándolo, uno pues es divertido, ¿sabes? Como, al menos a mí se me hace divertido, no sé, qué. Ok, o sea, a mí lo que me parece más divertido es todo el proceso creativo que hay antes de eso, o sea, como llegar a la idea, ¿sí me hago entender? Como ese proceso creativo que uno tiene que Sí, tener, es que la verdad. historia, que los personajes, que bueno, se va a hacer el mapa, crear el mapa, eso se me hace que es muy divertido y le puede consumir a uno el día completo y uno no se da cuenta. Con Ken hacíamos como dibujos en Paint, no sé si se acuerda. Sí, Y hacíamos como, no, esto sería mejor, no, esto sería mejor. Y como que intentábamos debatir entre sí algunas ideas creativas, sí, me acuerdo. Y la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo les tomó aproximadamente hacer el juego? Yo siento que esto es relativo, porque como les digo, Limbo antes era un juego completamente diferente que en teoría estaba completo, porque es que era otro tipo de juego básicamente, o sea, bueno, el inicio era exactamente el mismo, no sé, despertabas en un mundo que no conocías, querías escapar, querías encontrar respuestas, pero empezaba a ser como un juego muy plataformero, no sé, que saltar, que un sí. laberinto, que después de eso incluso llegamos a una isla, tocaba recoger comida, armar un barco, entonces era un juego totalmente distinto. Entonces yo diría que en ese primer limbo que existió, duramos como que casi un año, ¿no? Prácticamente. Sí, no, por ahí unos 10 meses, 10, 12 Ok, meses, sí, sí, más o 10 menos. meses. Después de eso, a mí no me gustó, o sea, no me sentía totalmente satisfecho con el resultado y dije, no, parce, voy a cambiar todo el juego. Entonces, modifiqué los gráficos, modifiqué un poco la historia, los personajes y ya ese proceso, ya así como 2 años y todavía más va pasando los años y obviamente no he terminado Olimpo. Y bien, los juegos toman demasiado tiempo, incluso para un juego muy básico para lo que es Roblox, y la creación de conceptos es a la creatividad de cada quien, prácticamente esencial, si quieres hacer un juego. A lo que quiero llegar es que Limbo tuvo su primera versión, la cual tardó más o menos 10 meses. Cambiaron demasiadas cosas por lo cual se extendió su tiempo de desarrollo, la cual es una muestra de perseverancia. ¿Nos podría hablar acerca de de un leve fragmento de lo que viene en la segunda parte? Si desean mantenerlo en secreto, entendemos perfectamente. Ush. Estamos pensando algo con cadena y es que nos gustaría que probaran un porcentaje de la segunda parte del Limbo. Ya para finalizar el video, este video queda dividido en 3 partes. La segunda parte será el gameplay de los adelantos que nos dejaron probar sobre la parte 2 del juego, y la tercera parte son teorías para la próxima parte 2 de Limbo. Hoy vimos demasiadas cosas interesantes, y con esto se pueden dar una idea de cómo es el desarrollo de una experiencia en Roblox. Aclarar que no es fácil, la vida no es fácil y hay que aprender a superar los retos que nos ponen una y otra vez en la vida diaria. Muchas gracias a Tigeria Cadena, su juego es increíble si ganas sí. Hasta pronto chicos.